Cuando mi hijo me dijo que no pasaría Navidad conmigo porque los padres de su esposa eran más importantes, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Pero cuando cerré sus cuentas bancarias, apareció en mi puerta a la mañana siguiente rogando. Lo que él no sabía es que yo tenía mucho más poder del que jamás imaginó. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Esa mañana de diciembre, mientras preparaba tamales como cada año, esperando una llamada de mi único hijo para confirmar los detalles de la cena navideña, recibí un mensaje que cambiaría todo. Un mensaje frío, sin siquiera la decencia de una llamada. Las palabras todavía me queman cuando las recuerdo. No iría a cenar. No vendría con mis nietos. La familia de su esposa era su prioridad ahora. Punto final. Ninguna explicación adicional, ninguna disculpa. Como si los 35 años que dediqué a criarlo solo no significaran nada. Me llamo Dolores. Tengo 67 años y durante más de 3 décadas fui madre soltera. Cuando mi esposo murió en un accidente de trabajo, mi hijo Ricardo apenas tenía 2 años. No teníamos seguro, no teníamos ahorros, no teníamos nada más que las manos con las que trabajé hasta que me dolieron los huesos. Lavé ropa ajena hasta que mis manos se agrietaron. Cociné en casas ajenas mientras dejaba a mi hijo con vecinas. Vendí empanadas en la calle bajo el sol ardiente y la lluvia. Todo para que Ricardo tuviera lo que yo nunca tuve. Le pagué escuela privada limpiando las mismas aulas donde él estudiaba. Cuando sus compañeros llegaban en autos del año, yo llegaba con mi cubeta y trapeador, pero mantenía la frente en alto porque sabía que le estaba dando un futuro. Nunca le faltó nada, nunca. Cuando quiso estudiar ingeniería, trabajé doble turno para pagarle la universidad. Cuando se graduó, vendí las pocas joyas que me quedaban de mi madre para ayudarlo con el enganche de su primer auto. Cuando conoció a Vanessa, hasta me alegré pensando que por fin tendría una familia completa. Vanessa venía de una familia acomodada. Su padre tenía negocios de importación. Su madre nunca había trabajado un día en su vida. Desde el principio noté cómo me miraba. Esa mirada que conocemos las mujeres como yo. Esa mirada que dice que no eres suficiente, que no perteneces, que eres un recordatorio incómodo de la pobreza que su esposo dejó atrás. Pero me tragué mi orgullo. Sonreí en la boda aunque me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la familia. Sonreí cuando nació mi primer nieto y apenas me dejaban cargarlo. Sonreí cuando se mudaron a una casa grande en un barrio residencial y mi pequeño departamento de 2 habitaciones de repente se volvió vergonzoso para ellos. Ricardo cambió. El niño que corría a abrazarme cuando llegaba cansada del trabajo se convirtió en un hombre que cancelaba almuerzos conmigo porque tenía compromisos con los suegros. El hijo que me llamaba todos los días ahora respondía a mis mensajes con monosílabos. Las visitas se espaciaron. Primero cada semana, luego cada 15 días, luego una vez al mes, hasta que prácticamente desaparecieron. Pero yo seguía siendo la abuela útil, la que cuidaba a los niños cuando ellos querían salir de viaje, la que aparecía cuando necesitaban algo, la que siempre decía que sí. Hace 3 años, cuando Vanessa quiso poner su negocio de decoración de eventos, Ricardo vino a pedirme ayuda. Necesitaban capital inicial. Yo tenía algunos ahorros, el dinero que había juntado limpiando casas durante años, mi fondo para emergencias. Me dijo que era una inversión, que me pagarían con intereses. Le creí. Le di casi todo lo que tenía. Firmamos papeles que él mismo redactó. Nunca vi un peso de regreso. Cada vez que preguntaba había una excusa. El negocio apenas estaba despegando. Había gastos inesperados. Pronto me pagarían. Las promesas se volvieron vagas, luego molestas, luego desaparecieron por completo. Pero seguí siendo la buena madre, la que no reclama, la que entiende, la que siempre está disponible. Cuidé a mis nietos cuando Vanessa expandió el negocio. Los recogía de la escuela, les hacía de comer, les ayudaba con la tarea.
Los llevaba al parque mientras ella atendía eventos en salones elegantes donde yo nunca sería invitada. Y cuando me enfermé el año pasado, cuando tuve que operarme de la vesícula, Ricardo vino al hospital una sola vez. Una vez en 10 días de recuperación, Vanessa ni siquiera apareció. Los meses previos a esa Navidad fueron especialmente difíciles. Yo había notado el distanciamiento, pero lo atribuía al estrés, al trabajo, a la vida ocupada que llevaban. Organizaba almuerzos familiares que cancelaban a último momento. Compraba regalos para mis nietos que apenas recibían un gracias distraído. Llamaba y mis llamadas iban directo al buzón. Pero me aferraba a la esperanza de que en Navidad, nuestra tradición sagrada, todo sería diferente. Que nos reuniríamos como familia alrededor de la mesa, como siempre habíamos hecho. Incluso compré regalos con meses de anticipación. Gasté más de lo que debía en juguetes para mis nietos, en un reloj elegante para Ricardo, en un perfume caro para Vanessa. Los envolví con cuidado, con papel brillante y moños perfectos. Planifiqué el menú: romeritos, bacalao, pavo, ponche, buñuelos, todo lo que a Ricardo le gustaba desde niño. Limpié mi departamento hasta que brilló. Puse el arbolito con las esferas que habíamos coleccionado juntos a través de los años. Cada adorno tenía una historia, un recuerdo de cuando éramos solo él y yo contra el mundo. El mensaje llegó el 20 de diciembre, frío como el hielo. Ni siquiera tuvo la decencia de llamarme. Las palabras exactas todavía las tengo grabadas en la memoria. Mamá, este año pasaremos Navidad con los papás de Vanessa. Ellos están mayores y es importante para ella. Espero que entiendas. Nos vemos después. Leí ese mensaje 10 veces, 20 veces, esperando que dijera algo diferente cada vez que lo abría. Pero las palabras permanecían iguales, hirientes en su indiferencia. Le respondí con calma, preguntándole si podíamos al menos vernos el día 25 en la tarde, o el 26, o cualquier día durante las fiestas. Pasaron horas antes de que respondiera. No creo que se pueda, mamá. Tenemos muchos compromisos. Mejor dejamos algo para enero. Compromisos. Esa palabra resonó en mi cabeza. Yo no era un compromiso, yo era su madre, la mujer que sacrificó su juventud, su salud, sus sueños para que él tuviera los suyos. Llamé. No contestó. Volví a llamar. Nada. Le escribí preguntando por mis nietos, si al menos podía verlos para darles sus regalos. La respuesta fue peor que el silencio. Vanessa me contestó desde el teléfono de Ricardo. Doña Dolores, los niños están muy ocupados con actividades. Mejor guardamos eso para otro momento. No queremos alterarles su rutina. Doña Dolores. Ni siquiera el respeto de llamarme por mi nombre o reconocerme como la abuela. Como si fuera una extraña. Una molestia. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi pequeña sala, mirando el arbolito navideño, los regalos cuidadosamente envueltos, la mesa que había comenzado a preparar. Y por primera vez en mi vida, sentí algo más fuerte que la tristeza. Sentí rabia. Una rabia profunda que comenzó en mi estómago y se extendió por todo mi cuerpo. No era justo. Después de todo lo que había dado, después de todo lo que había sacrificado, ni siquiera merecía una cena de Navidad con mi propia familia. Las semanas después del mensaje fueron como caminar en una niebla espesa. Pasé la Nochebuena sola en mi departamento, escuchando a las familias vecinas celebrar, los niños riendo, la música sonando. Calenté un pedazo de pavo que había comprado en el supermercado. No tuve fuerzas para cocinar todo lo que había planeado. Los regalos seguían bajo el árbol, acusándome con su alegría envuelta en papel brillante. Me pregunté si Ricardo pensó en mí esa noche, si mis nietos preguntaron por su abuela, si Vanessa sintió, aunque fuera un momento de remordimiento. El día de Navidad desperté con la determinación de que algo tenía que cambiar. No podía seguir siendo la madre que aceptaba las migajas de afecto que le arrojaban. Pero antes de que pudiera hacer algo,
recordé algo que había estado guardado en mi memoria. Algo importante. Algo que iba a cambiar absolutamente todo. Mi esposo, antes de morir, había sido muy cuidadoso con el dinero. Habíamos comprado un pequeño terreno en las afueras de la ciudad cuando estábamos recién casados. Un pedazo de tierra que en ese entonces no valía nada. Con los años, la ciudad creció. El terreno quedó en una zona que se desarrolló, que se volvió comercial, valiosa. Yo nunca le dije a Ricardo sobre ese terreno. Era mi seguro, mi tranquilidad, algo que guardaba para una verdadera emergencia. Además, había algo más que Ricardo desconocía por completo. Cuando le presté ese dinero para el negocio de Vanessa, no fui tan ingenua como él pensó. Consulté con un abogado, un hijo de una señora para quien trabajé durante años. Él revisó los papeles que Ricardo me dio y redactó otros adicionales, legales, vinculantes. Ricardo firmó sin leer con cuidado, ansioso por conseguir el dinero. Esos documentos no solo establecían el préstamo, establecían que si no me pagaban en el plazo acordado, yo tenía derecho a un porcentaje del negocio. El plazo había vencido hacía 6 meses. Legalmente, yo era dueña del 30% de la empresa de Vanessa. Y había una cosa más. Una cosa que ni siquiera Ricardo sabía. Cuando él era pequeño, trabajé limpiando la casa de don Sebastián Mora, un empresario importante de la ciudad. Trabajé para él durante 15 años. Don Sebastián era viudo y no tenía hijos. Le cociné, limpié su casa, lo cuidé cuando enfermó. Lo traté con el respeto y cariño que merecía. Cuando murió hace 5 años, me dejó algo en su testamento, una cantidad considerable de dinero que dejé invertido, sin tocar. Nadie lo sabía, ni Ricardo ni nadie. Era mi secreto, mi red de seguridad en un mundo que siempre había sido incierto para mí, pero donde realmente tenía poder sobre Ricardo era en algo mucho más inmediato. Desde que consiguió su primer trabajo como ingeniero, lo ayudé a manejar sus finanzas. Él era brillante con los números en el trabajo, pero descuidado con su dinero personal. Hace años abrimos cuentas conjuntas, primero para que yo pudiera ayudarle a ahorrar para su auto, luego para la boda, luego para el enganche de su casa. Con el tiempo estas cuentas crecieron. Ricardo depositaba su salario allí, pagaba sus gastos desde allí, pero nunca se molestó en quitar mi nombre. Asumía que yo nunca haría nada, que yo era la madre sumisa, complaciente, que existía solo para servirle. El 28 de diciembre, 3 días después de la Navidad que pasé sola, tomé una decisión. Me vestí con mi mejor ropa, la que reservaba para ocasiones especiales. Me arreglé el cabello, me puse el labial rojo que rara vez usaba, y fui al banco. Llevaba todos los documentos necesarios, mi identificación, los papeles de las cuentas conjuntas, todo en perfecto orden. El ejecutivo del banco me conocía, había trabajado con nosotros durante años. Le expliqué con calma lo que necesitaba hacer. Cerré las cuentas, todas. Transferí cada peso a cuentas nuevas, solo a mi nombre. No me temblaron las manos mientras firmaba los documentos. No sentí culpa, sentí claridad. Ese dinero había sido ganado por mi hijo, sí, pero yo tenía todo el derecho legal de hacer lo que hice, y más que el derecho legal, sentí que tenía el derecho moral, el derecho de una madre que fue descartada, ignorada, tratada como si no importara. Ricardo había tomado tanto de mí a lo largo de los años. Era tiempo de que sintiera lo que se siente perder algo importante. No le dije nada, no le mandé mensaje ni llamé. Dejé que lo descubriera por sí mismo. Sabía que no tardaría mucho. Era fin de mes. Tenía pagos automáticos programados, la hipoteca, los servicios, las tarjetas de crédito. Todo rebotaría, todo fallaría. Y entonces sabría que algo había cambiado, que su madre, la mujer que podía ignorar y descartar, tenía más poder del que él jamás consideró. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No sentía ansiedad ni remordimiento.
Sentí paz, una paz extraña, nueva, que venía de finalmente haber hecho algo por mí misma, de haber dicho basta de la única manera que sabía que él entendería. El dinero era lo único que parecía importarle ahora. Bien. Entonces aprendería esa lección de la manera difícil. La mañana del 29 de diciembre amaneció fría y gris. Yo estaba tomando mi café, tranquila en mi pequeña cocina, cuando escuché los golpes en la puerta. No eran toques educados, eran golpes desesperados, insistentes, furiosos. Sabía quién era antes de abrir. Respiré profundo, dejé que golpeara un poco más, tomé otro sorbo de café, que esperara, que sintiera la desesperación, que sintiera una fracción de lo que yo sentí cuando me descartó en Navidad. Cuando finalmente abrí la puerta, casi no reconocí a mi hijo. Ricardo estaba desaliñado, su cabello revuelto, ojeras profundas. Todavía traía la pijama bajo el abrigo. Se veía desesperado. Entró sin siquiera saludar, sin los modales que le enseñé. Mamá, ¿qué hiciste? No era una pregunta, era una acusación. ¿Qué hiciste con las cuentas? ¿Qué hiciste con mi dinero? Todo está bloqueado, todo. La hipoteca rebotó. Las tarjetas están declinadas. Vanessa está furiosa. ¿Qué demonios hiciste? Me quedé callada por un momento, solo mirándolo. Este hombre que había sido mi bebé, mi niño, mi razón de vivir. Este hombre que me había abandonado sin pensarlo 2 veces. Lo dejé que siguiera hablando, que se desahogara, que mostrara su verdadero rostro, y lo hizo. Me gritó. Me llamó irresponsable. Dijo que cómo me atrevía, que ese dinero era suyo, que yo no tenía derecho, que había arruinado su vida. En ningún momento preguntó cómo estaba yo. En ningún momento mencionó la Navidad. En ningún momento se disculpó. Cuando finalmente se quedó sin aliento, sin palabras, lo invité a sentarse. No quería. Estaba demasiado alterado, pero algo en mi tono, en mi calma, lo desconcertó. Se sentó en la orilla del sofá, como si estuviera listo para saltar en cualquier momento. Le serví café. No lo quería. Lo puse frente a él de todas formas. Y entonces comencé a hablar, con una voz tranquila que no reconocí como mía. Ricardo, dije. Las cuentas eran conjuntas. Estaban a mi nombre también. Tenía todo el derecho de cerrarlas. Pero tratemos esto como una conversación de negocios, ya que aparentemente eso es lo único que te importa ahora. Se puso rojo. Comenzó a protestar. Levanté mi mano y por primera vez en su vida se calló cuando se lo pedí. Ahora me vas a escuchar, continué. Me vas a escuchar como nunca me has escuchado. Le recordé el dinero que le presté hace 3 años, los documentos que firmó, los documentos que establecían no solo el préstamo, sino las consecuencias de no pagarlo. Su cara palideció. Claramente no recordaba o nunca leyó las cláusulas completas. Le expliqué que legalmente yo era dueña de una parte significativa del negocio de su esposa, que podía, si quería, hacer valer esos derechos, que podía complicarles la vida de maneras que él ni siquiera imaginaba. Pero hay más, dije. Le hablé del terreno. Sus ojos se abrieron. No sabía nada de eso. El terreno que tu padre y yo compramos cuando tú eras bebé. El terreno que ahora vale una fortuna porque está en zona comercial. El terreno que pensaba dejarte en herencia, pero que ahora estoy considerando vender para asegurar mi propia vejez, porque claramente no puedo contar con que mi hijo me cuide. Se quedó sin palabras. Podía ver su mente trabajando, calculando, dándose cuenta de cuánto había subestimado a su madre. Y finalmente le hablé de don Sebastián, de la herencia que me dejó, del dinero que tenía invertido, del hecho de que yo no era la mujer pobre y dependiente que él asumía, que yo tenía recursos, que yo tenía opciones, que yo no necesitaba las migajas de atención que él me arrojaba. Con cada revelación, lo veía encogerse más. El hombre arrogante que había entrado a mi casa exigiendo explicaciones se estaba convirtiendo en el niño asustado que solía correr a mis brazos cuando tenía miedo. Mamá,
finalmente dijo, su voz quebrada. Yo no sabía nada de esto. ¿Por qué nunca me dijiste? Me reí, una risa sin humor. ¿Por qué nunca te dije? ¿Por qué nunca preguntaste, Ricardo? Porque asumiste que lo sabías todo sobre mí, que yo era solo tu madre, solo la mujer que te crió. Nunca te detuviste a pensar que yo podría tener mi propia vida, mis propios secretos, mi propia fuerza. Me viste como alguien de quien tomar, pero nunca como alguien a quien valorar. Se derrumbó entonces. Comenzó a llorar, a disculparse, a decir que había sido un tonto, que Vanessa lo había influenciado, que los padres de ella siempre organizaban cosas y él se sentía obligado a ir, que no quiso lastimarme, que me amaba, que lamentaba todo. Las palabras brotaban de él como un río, y una parte de mí, la parte que había sido madre durante 35 años, quería abrazarlo. Quería decirle que todo estaba bien, quería perdonarlo y olvidar todo, pero no lo hice, porque sabía que si cedía ahora, nada cambiaría realmente. Volvería a ser la madre conveniente, la que aparece cuando la necesitan y desaparece cuando no. Y yo merecía más que eso. Merecía respeto, merecía consideración, merecía ser tratada como lo que era, la matriarca de esta familia, no como una empleada descartable. Ricardo, le dije con firmeza, voy a hacer un trato contigo, un trato que vas a cumplir al pie de la letra si quieres que las cosas vuelvan a algún tipo de normalidad. Primero, me vas a pagar cada peso que me debes del préstamo, con intereses. Tenemos un acuerdo legal y lo vas a honrar. Segundo, vamos a establecer límites claros sobre nuestra relación. No voy a ser la abuela de conveniencia que aparece solo cuando necesitas niñera. Si quieres que sea parte de la vida de tus hijos, será de manera consistente, respetuosa y en mis propios términos. Tercero, continué, vas a ir a terapia, tú y Vanessa, porque claramente tienen problemas para establecer prioridades y límites saludables. No voy a competir con sus suegros por su atención, pero tampoco voy a ser invisible. Vamos a encontrar un equilibrio, o no vamos a tener ninguna relación. Y finalmente, nunca más vas a asumir que sabes todo sobre mí o que puedes manejarme como te convenga. Soy tu madre, pero también soy una mujer con dignidad, recursos y opciones. Y es tiempo de que comiences a tratarme como tal. Asintió con todo, prometió todo, pero yo sabía que las promesas hechas en desesperación son frágiles. Así que hice algo más. Llamé a Vanessa. La puse en altavoz. Le expliqué la situación con una claridad que la dejó muda. Le hice saber que yo tenía participación legal en su negocio, que podía hacer las cosas fáciles o difíciles, que la elección era de ellos, que yo no era la viejita inofensiva que podían ignorar, que tenía dientes y estaba dispuesta a usarlos si era necesario. La conversación fue tensa, incómoda, necesaria. Vanessa intentó ser condescendiente al principio, ese tono dulce y falso que usan las mujeres cuando quieren manipular. Pero cuando comencé a hablar en términos legales, cuando mencioné fechas, números, documentos, su tono cambió. Se dio cuenta de que había subestimado gravemente a su suegra, que la mujer que limpiaba casas tenía más astucia empresarial de lo que ella, con su título universitario, había reconocido. Al final de esa conversación, habíamos establecido términos claros, no negociables, cenas familiares 2 veces al mes, alternando entre ambas familias para las festividades mayores. Respeto mutuo y, lo más importante, el pago estructurado de mi préstamo más un porcentaje justo por mi participación en el negocio. Todo por escrito, todo legal, nada basado en promesas vacías o sentimientos familiares. Los días siguientes fueron extraños. Ricardo vino varias veces más, algunas veces con Vanessa, otras solo. Las conversaciones ya no eran acusaciones o súplicas desesperadas. Eran negociaciones reales, a veces tensas pero honestas. Por primera vez en años,
Sentí que me veían, no como mamá la conveniente, sino como Dolores la persona, la mujer, la empresaria que había resultado ser sin siquiera proponérselo. Reabrí una cuenta bancaria a nombre de Ricardo, pero solo después de que firmamos nuevos acuerdos. Le transferí suficiente para cubrir sus necesidades inmediatas, pero manteniendo el control. Ya no era una cuenta donde él hacía lo que quería sin consecuencias. Ahora éramos cosignatarios reales, con reglas claras. Él tenía acceso a su dinero, pero con transparencia. Tenía que compartir estados de cuenta. Tenía que demostrar responsabilidad. No porque yo quisiera controlarlo, sino porque había ganado mi desconfianza y tenía que trabajar para recuperarla. El mes de enero fue revelador. Ricardo y Vanessa cumplieron con la primera cena familiar programada. Llegaron a tiempo con los niños. Mis nietos corrieron a abrazarme con una alegría que me hizo llorar. Los había extrañado tanto. Vanessa fue educada, casi amable. Todavía había tensión, todavía había incomodidad, pero había respeto. Un respeto que se había ganado a través de límites firmes, no de súplicas o sacrificios. Durante la cena, observé a mi hijo. Realmente lo observé. Vi al hombre en el que se había convertido, con todos sus defectos y virtudes. Vi cómo Vanessa lo influenciaba, sí, pero también vi que él había tomado sus propias decisiones. Decisiones de alejarse de mí, de priorizarse a sí mismo, de olvidar de dónde venía. Pero también vi arrepentimiento genuino. Vi a alguien que estaba tratando torpemente de rectificar. En febrero me hicieron un pago sustancial, la primera parte de lo que me debían. Vanessa personalmente trajo el cheque. Se sentó conmigo, me mostró los libros del negocio, me explicó cómo iba todo. Me trató como la socia que legalmente era. Fue extraño este nuevo rol, pero también fue empoderador. Me di cuenta de que tenía buen ojo para los negocios. Hice sugerencias. Algunas las tomaron. El negocio mejoró. Para marzo había vendido el terreno. No por necesidad, sino por decisión estratégica. Un desarrollador ofreció una cantidad obscena. La tomé. Invertí la mayor parte. Guardé algo para disfrutar. Por primera vez en mi vida, tenía seguridad financiera real. No dependía de nadie. No necesitaba las migajas de nadie. Era libre. Con esa libertad vino claridad. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo ni dinero. Conocí a otras mujeres de mi edad, mujeres con historias similares, mujeres que habían sacrificado todo por sus familias y ahora estaban reclamando sus propias vidas. Formamos un grupo, nos apoyábamos, nos reíamos, planeábamos viajes. Yo, que nunca había salido de mi ciudad, comencé a soñar con conocer la playa, las montañas, otros países. Ricardo y yo encontramos un nuevo ritmo. Ya no era la relación de antes, donde yo daba y daba sin recibir. Ahora era más equilibrada. Él llamaba regularmente. Las visitas eran consistentes. Mis nietos pasaban fines de semana conmigo. Les enseñaba a cocinar las recetas de mi madre. Les contaba historias de cuando su papá era niño. Les mostraba que su abuela no era solo la viejita que los cuidaba, era una mujer con historia, con fuerza, con valor. Vanessa y yo nunca seríamos amigas íntimas, pero desarrollamos un respeto mutuo. Ella era buena en lo suyo. Yo le di crédito por eso. Y ella comenzó a reconocer que yo no era la amenaza que pensaba, que podíamos coexistir, que sus padres podían ser importantes sin que yo fuera insignificante, que el amor no es un pastel donde si alguien toma un pedazo grande, otros quedan con menos. El amor se multiplica cuando se da correctamente. Para la Navidad siguiente, todo era diferente. Celebramos en mi casa la víspera. Fue pequeño, íntimo, perfecto. Mis tamales, mi ponche, mi árbol con las esferas llenas de recuerdos. Ricardo me ayudó en la cocina como cuando era niño. Vanessa puso la mesa con una elegancia que admiré.
Mis nietos corrían por el departamento con una alegría que llenaba cada rincón. Y cuando nos sentamos a cenar, Ricardo levantó su copa. «Mamá», dijo, su voz emocionada, «gracias por no darte por vencida conmigo. Gracias por enseñarme que el respeto no es opcional. Gracias por ser más fuerte de lo que yo jamás imaginé. Te amo». Y esta vez lo creí. El día de Navidad fueron con los padres de Vanessa. Y estuvo bien, porque yo sabía que no me estaban descartando. Sabía que tenía mi lugar, que era valorada, que la próxima celebración sería conmigo nuevamente. Pasé ese día con mis nuevas amigas, las mujeres del grupo de pintura. Cocinamos juntas, reímos, intercambiamos regalos. Fue una de las mejores Navidades de mi vida, porque la pasé con personas que me elegían, no por obligación, sino por genuino afecto. Ahora, casi 2 años después de aquel mensaje frío que rompió mi corazón, mi vida es irreconocible. Tengo seguridad financiera, tengo independencia, tengo pasatiempos y amigas, tengo una relación con mi hijo basada en respeto mutuo, no en sacrificio unilateral. Sigo siendo abuela, pero en mis términos. Sigo siendo madre, pero no mártir. Soy Dolores, una mujer de 67 años que descubrió que nunca es tarde para exigir lo que mereces. El negocio de Vanessa ha crecido significativamente. Mi participación me genera ingresos pasivos. Ya me pagaron la mayor parte de lo que me debían. Podría vender mi parte, pero decidí mantenerla. Es un recordatorio, para ellos y para mí, de que yo tengo valor, de que mis contribuciones merecen reconocimiento, de que soy más que la madre abnegada que solo da. He viajado. Conocí el mar por primera vez a los 68 años. Lloré cuando vi el amanecer sobre el océano. Lloré por todo lo que me perdí al ponerme siempre en último lugar. Pero también lloré de alegría porque ahora lo estaba experimentando, porque todavía tenía tiempo, porque la vida no se acaba cuando tus hijos crecen. De hecho, puede empezar de nuevo si tú lo decides. Mis nietos me ven diferente ahora, no solo como la abuela que los consiente. Me ven como una mujer fuerte, como alguien a admirar. Mi nieta mayor, que tiene 12 años, me dijo hace poco que quiere ser como yo cuando crezca. Fuerte, dijo, independiente, alguien que no deja que nadie la trate mal, ni siquiera la familia. Esas palabras valieron más que cualquier disculpa que Ricardo pudiera haberme dado. He aprendido tanto en estos 2 años. He aprendido que el amor no requiere sacrificio total, que puedes amar profundamente a tus hijos sin perderte a ti misma, que establecer límites no es crueldad, es amor propio, que el respeto que no das voluntariamente a veces debe ser exigido, que nunca es demasiado tarde para cambiar la dinámica de una relación, sin importar cuántos años haya estado rota. He aprendido que las mujeres de mi generación fuimos criadas para complacer, para servir, para sacrificarnos sin cuestionar. Pero que podemos desaprender esos patrones, que podemos reclamar nuestra dignidad, que merecemos disfrutar los frutos de nuestro trabajo, no solo regalarlos todos, que podemos ser generosas sin ser tontas, amorosas sin ser mártires. También aprendí sobre el dinero, cómo durante toda mi vida lo vi como algo que se ganaba para otros, para pagar la escuela de Ricardo, para ayudarlo a comenzar su vida. Nunca lo vi como algo para mí, pero el dinero es poder, es libertad, es opciones. No es malo quererlo o disfrutarlo. No es egoísta asegurar tu propia estabilidad antes de dar a otros. De hecho, es lo más inteligente que puedes hacer. Mis amigas del grupo de pintura tienen historias similares. Mujeres que dieron todo a sus familias y quedaron con nada. Algunas no tuvieron la suerte que yo tuve. No tenían terrenos o herencias o documentos legales que las respaldaran, pero todas encontramos fuerza en nuestra comunidad. Nos apoyamos mutuamente. Compartimos recursos, nos enseñamos unas a otras y juntas estamos reescribiendo lo que significa envejecer como mujer en nuestra cultura. Ya no acepto ser invisible.
Cuando voy a reuniones familiares, me siento a la mesa principal, participo en las conversaciones, doy mi opinión, y si no me gusta cómo me tratan, me voy. Simple, no con drama, no con gritos, solo con la dignidad de alguien que sabe su valor. Y curiosamente, desde que hago esto, me tratan mejor. El respeto genera respeto. Ricardo ha crecido también, no solo porque se vio obligado, sino porque genuinamente reflexionó. Fue a terapia como prometió. Trabajó en su matrimonio. Estableció límites más saludables con los padres de Vanessa también. Se dio cuenta de que estaba viviendo para complacer a todos, menos a sí mismo y a las personas que realmente importaban. Ahora toma decisiones más conscientes. No siempre son perfectas, pero son suyas. Vanessa me sorprendió. Cuando bajó la guardia, cuando dejó de verme como competencia o como una carga, descubrí que es una mujer inteligente, trabajadora, con sus propias inseguridades. Me confió que sus padres también son demandantes, que ella se sentía atrapada entre expectativas, que admiraba mi libertad, aunque no supiera cómo decirlo. Encontramos un punto común. Ambas amábamos a Ricardo y a los niños. Ambas queríamos lo mejor para la familia. Solo necesitábamos dejar de vernos como enemigas. Los domingos ahora son sagrados. Ceno con mi familia 2 veces al mes como acordamos. Los otros domingos son míos. A veces los paso con mis amigas. A veces sola, pintando o leyendo. A veces viajando, pero son míos. Y nadie, absolutamente nadie, me hace sentir culpable por ello, porque enseñé a mi familia que mi tiempo tiene valor, que yo tengo valor. He comenzado a escribir también, no para publicar, solo para mí. Escribo mi historia, las lecciones aprendidas, los errores cometidos, las victorias ganadas. Pienso dejárselo a mis nietos cuando sea mayor. Quiero que sepan de dónde vinieron. Quiero que conozcan a su abuela no solo como la vieron al final, sino en toda su complejidad. Las luchas, los sacrificios, pero también el momento en que dije basta. El momento en que me rescaté a mí misma. Si pudiera hablarle a mi yo de hace 2 años, a esa mujer rota que recibió ese mensaje frío en diciembre, le diría que se prepare, que el dolor que siente ahora se convertirá en su mayor maestro, que la traición la despertará a una vida que no sabía que podía tener, que no está sola, aunque se sienta así, que es más fuerte de lo que cree, que merece más de lo que está recibiendo y que tiene el poder de cambiarlo todo si solo se atreve a actuar. A todas las mujeres que están escuchando mi historia, las que se ven reflejadas en mi experiencia, quiero decirles esto. No importa cuántos años tengan, no importa cuánto hayan dado, no importa cuán perdidas se sientan, nunca es tarde para exigir respeto, nunca es tarde para establecer límites, nunca es tarde para vivir para ustedes mismas. Sus hijos sobrevivirán sin su sacrificio constante. De hecho, estarán mejor, porque les enseñarán la lección más importante de todas, que deben tratarlas con dignidad. No estoy diciendo que dejen de amar a sus familias. No estoy diciendo que sean egoístas o crueles. Estoy diciendo que el amor propio no es egoísmo. Que pueden amar profundamente a sus hijos mientras se aman a sí mismas también. Que pueden dar sin darse completamente. Que pueden ser generosas sin ser mártires. Que merecen disfrutar su vida tanto como cualquier otra persona. Si alguien en su familia los trata mal, si los ignora, si los descarta, si los usa, tienen el derecho de alejarse, de establecer consecuencias, de exigir mejor trato, no con gritos o drama, sino con acciones firmes, con límites claros, con la tranquilidad de alguien que conoce su valor. Y si eso significa conflicto temporal, que así sea. Porque un conflicto honesto es mejor que una paz falsa basada en su silencio. Busquen su poder. Tal vez no tengan un terreno o una herencia como yo, pero tienen algo. Tienen conocimiento, habilidades, relaciones, experiencia. Tienen su tiempo y energía que valen oro. Tienen su presencia que sus familias quieren aunque no la valoren apropiadamente.
Identifiquen qué tienen y úsenlo estratégicamente, no para vengarse, sino para crear equilibrio, para exigir lo que merecen, y construyan su comunidad. Encuentren a otras mujeres, compartan historias, apóyense mutuamente. No podemos hacer esto solas. Necesitamos validación, necesitamos consejo, necesitamos saber que no estamos locas por querer más, que nuestras expectativas no son irrazonables, que merecemos dignidad básica. Otras mujeres nos darán esa perspectiva cuando nuestra familia no pueda o no quiera. Hoy, mientras les cuento esto, estoy planeando mi próximo viaje. Voy a conocer las pirámides, algo que soñé desde niña, pero que siempre pareció imposible. Ya no es imposible, nada lo es, porque aprendí que los límites que sentía eran en su mayoría autoimpuestos, que el mundo es más grande de lo que me permitía ver, que la vida tiene mucho que ofrecer si me atrevo a tomarlo. Mi relación con Ricardo nunca será perfecta. Todavía hay momentos difíciles, todavía hay malentendidos, pero hay respeto, hay comunicación, hay esfuerzo mutuo, y eso es suficiente. No necesito que sea perfecto, solo necesito que sea real, honesto, equitativo. Y lo es, finalmente lo es. A veces me pregunto qué hubiera pasado si nunca hubiera cerrado esas cuentas, si hubiera seguido aceptando el trato que recibía. Probablemente estaría igual que antes, invisible, usada, triste, esperando migajas de afecto, viviendo para otros sin vivir realmente. Esa versión de Dolores me da tristeza, pero también gratitud, porque tuvo que romperse completamente para que yo pudiera reconstruirme más fuerte. No me arrepiento de nada, ni del dolor, ni del conflicto, ni de las decisiones difíciles. Todo me trajo aquí, a este lugar de paz, fortaleza y alegría genuina, a esta vida que construí para mí misma después de décadas de construir solo para otros, a esta libertad que sabe tan dulce porque sé lo que es vivir sin ella. Así que les pregunto, ¿qué harías en mi lugar? Si tu familia te descartara, te ignorara, te faltara el respeto, ¿tendrías el valor de establecer límites, de exigir mejor trato, de usar cualquier poder que tengas para crear cambio? ¿O seguirías aceptando lo inaceptable porque es más fácil, más cómodo, más familiar? Comenta abajo qué harías. Comparte tu historia si has vivido algo similar, porque nuestras historias tienen poder, el poder de inspirar, validar y cambiar vidas. No estamos solas en esto. Somos miles, millones de mujeres que merecemos más, y juntas podemos reclamarlo.